jornada en el marco de nuestra semana sindical. El día de ayer pudimos avanzar de una manera importante con el tema del sindicalismo en América Latina, con dos importantes invitados que nos pudieron hacer un recuento un poco en el marco del sindicalismo en México y en Chile, y desde ahí pudimos hacer algunos análisis al respecto. Para el día de hoy, nuestro segundo día de la semana sindical de nuestra organización sindical CIPERSO Bogotá, Sindicato de la Personería de Bogotá, tenemos dos importantes invitadas para el día de hoy en el tema retos del sindicalismo hoy. Este es el tema que nos convoca el día de hoy y el que vamos a trabajar, y para ello tenemos dos importantes invitadas. Nos acompañan ya nuestras invitadas que están presentes, nuestra compañera de Rocío Escobar Rodríguez, compañera de luchas con quien nos hemos unido en este caminar sindical y con quienes hemos venido trabajando. Nuestra compañera Edith Rocío Escobar actualmente es ejecutiva de la CUT Bogotá, seccional Bogotá. Nuestra fiscal también, por supuesto, hace parte también del abuso y, por supuesto, el movimiento social de mujeres. Entonces, desde ese caminar y desde esta importante trayectoria, quisiéramos un poco escuchar hoy, desde su perspectiva y desde esa sabiduría en ese caminar sindical, cuáles son esos retos que considera que el sindicalismo tiene hoy, porque sin duda el sindicalismo en nuestro país ha avanzado, pero también requiere unos retos importantes que trabajar y que hoy están muy presentes y que deben además ser parte de nuestras agendas sindicales cotidianas. También nos acompaña ya también presente nuestra compañera Viviana Acosta Rusín, que también compañera que ha hecho parte de este caminar sindical, que también hace parte, por supuesto, del movimiento social de mujeres y de la organización sindical CNTT, Sindicato Nacional de Transporte. Entonces, desde ahí, pues también quisiéramos, acto seguido, nuestra compañera Edith Rocío nos va, después de que la compañera Edith Rocío nos comente un poco desde su mirada, esos retos del sindicalismo hoy, nuestra compañera Viviana Acosta igualmente se va a referir a la misma temática de esos retos del sindicalismo desde su mirada y desde esa cotidianidad sindical que pues es excepcional a la hora de tener una mirada integral, una mirada amplia respecto de la necesaria retos que debemos asumir en nuestra cotidianidad como dirigentes y dirigentes sindicales desde una mirada incluyente y por supuesto de una mirada con perspectiva de género, de una mirada de derechos y desde ahí por supuesto la materialización del derecho a asociación sindical como un derecho humano. Entonces sean ustedes bienvenidas, damos inicio a nuestro segundo panel el día de hoy, nuestro segundo día de semana sindical. Sean entonces bienvenidas y muchas gracias, por supuesto, por aceptar esta invitación. Entonces, compañera de Rocío, muchísimas gracias. Les escuchamos. Bienvenida. Bueno, compañera Yannaria, muchísimas gracias por la invitación. Gracias al sindicato de CIPERSO Bogotá, que siempre nos ha abierto ese gran espacio para nosotros estar ahí presentes y participar en esa semana tan importante para ustedes como organización sindical y poderlos acompañar y hacer parte de este gran evento. Bueno, a lo largo de la historia, el movimiento sindical en Colombia ha sido una herramienta crucial en la lucha por los derechos laborales y la equidad del trabajo, la justicia social. Sin embargo, el movimiento sindical no ha estado exento de las desigualdades internas, especialmente cuando respecta a la participación y representación de las mujeres. Si bien es cierto, las mujeres hemos tenido una participación activa, no solamente en la fuerza laboral, sino un protagonismo histórico en la organización de las bases trabajadoras. Pero para nadie es un secreto que las mujeres continuamos enfrentando múltiples retos dentro de estas estructuras sindicales y que, por supuesto, nos han infundido el sistema patriarcal históricamente. Uno de los principales desafíos que enfrentamos las mujeres en el movimiento sindical es que debido a esos factores históricos, factores culturales, estructurales y sociales que nos deja este mismo sistema patriarcal, hacen que tengamos obstáculos de participación en nuestros liderazgos, como se ha convertido uno de los obstáculos principales de participación es que no hay
equidad de las mujeres en los sindicatos. Y también es importante hablar de la división sexual del trabajo. Y esto reproduce los roles de género tanto en el ámbito laboral como en el ámbito sindical. También es importante que en Colombia la cultura antisindical es muy alta. Cuando una persona decide afiliarse a la organización sindical, también se convierte en un enemigo, porque tenemos la cultura, las universidades de alguna manera también lo han enseñado, que los sindicatos son los que acaban las empresas, ¿no? Pero esto tiene una raíz, y es que lo hacen con el fin que las empresas no se responsabilicen de las precarias condiciones que brindan a sus trabajadores y trabajadoras, porque históricamente la clase trabajadora ha sido desvalorizada. En Colombia, la mayor parte de las mujeres están siendo empleadas por sectores categorizados en estos roles de género. Nos han impuesto en nuestros hombros esa labor del cuidado, esa responsabilidad del cuidado. Entonces nos imponen que tenemos que cuidar a nuestros hijos, que tenemos que cuidar la casa, que tenemos que cuidar del compañero, que tenemos que cuidar, que seguir cuidando y que seguir cuidando. Y esto también nos ha generado eh, unos pisos pegajosos que llamamos, que nos impiden avanzar hacia un cambio y hacia una transformación en el sentido de mujer. Aquí quiero darle la palabra a mi compañera Vivian, que ella también nos va a hablar un poco de estos pisos pegajosos y de estas cosas que nos impiden avanzar en el movimiento sindical. Ok, Rocío, muchísimas gracias. Espero que me estén escuchando perfectamente. Me presento, mi nombre es Viviana Costa Rusinque, soy vicepresidenta nacional del SNTT de Colombia y como mencionó la compañera Yasnade, Rocío, hemos venido trabajando a lo largo de ya hace creo que más de un año sindical de las mujeres. Hemos sacado adelante varios procesos trazados y como menciona Rocío, pues voy a explicar un poco el tema de pisos pegajosos, que es una metáfora que muchas veces no tenemos conocimiento de esto, lo vivimos a diario, pero esta metáfora nos dice que esto afecta es realmente a todas las mujeres y que de alguna u otra manera no permite que crezcamos o nos desarrollamos o sea, o desarrollemos debidamente nuestras funciones, ya sea temas laboral, ya sean temas social, ya sean temas sindical, porque muchas veces nosotras las mujeres abandonamos nuestros sueños por supuestamente estar incumpliendo cualidades que debemos tener como mujeres o estos mal llamados roles femeninos, roles de las mujeres, que es más que todo el cuidado de nuestra casa, dejar muchas veces nuestros sueños por cuidar a los demás. Y es aquí donde miramos 5 temas principales, que uno, que es el tema de las brechas económicas, que esto afecta muchísimo, especialmente a nosotras las mujeres. La segunda sería la segregación ocupacional. Esto también hace parte pues, de nuestra vida diaria, nuestros trabajos. Casi siempre son contratadas las mujeres en funciones o en trabajos que no son muy bien económicamente remunerados. La tercera sería una doble o triple jornada laboral, que esto quiere decir que no solamente cumplimos con nuestras funciones o nuestros roles de trabajadoras, sino también tenemos que llegar a casa a seguir cumpliendo con nuestras funciones de casa, de cuidado, y también a veces tenemos otra carga, que es el tema sindical o el tema de educación. Un cuarto tema también que influye mucho en este tema del piso pegajoso es que nosotras como mujeres tenemos un menor acceso a todo el tema de capacitación o formación. Y la quinta, que esta sí es muy conocida, es que supuestamente estamos en una cultura patriarcal donde debemos cumplir ciertas normas y de estas normas de alguna otra forma impiden nuestro crecimiento como mujeres, impiden nuestro crecimiento a cumplir nuestros sueños, todo lo que nos
ponemos. Y es así que este tema de pisos pegajosos es casi cuenta ser dar un paso, nos va a costar muchísimo, muchísimo dar este paso, digamos, como la explicación a esta metáfora de los pisos pegajosos. Devuelvo la palabra, Rocío. Gracias, compañera. Bien, claro, y cuando nosotras nos proponen o queremos asumir esos cargos de dirección o cargos en alguna junta directiva del sindicato, pues estamos pensando siempre en la labor del cuidado, ¿no? Con quién vamos a dejar los hijos, quién nos va a cuidar, quién nos va a llevar al colegio, y todo este tema que nos impuso el sistema capitalista y el sistema patriarcal, ¿no? Pues dentro de las mismas organizaciones sindicales también es muy a menudo que se le asignen a las mujeres las funciones de apoyo o funciones de cuidado, mientras los cargos de dirección permanecen ocupados mayoritariamente por los hombres, ¿no? Esta división no solamente refleja dinámicas patriarcales de la sociedad en general, sino que también nos limita el acceso a nosotras las mujeres a espacios de tomas de decisiones en el ámbito sindical y político. También es importante mencionar que ya han habido grandes avances en el cierre de estas brechas que menciona la compañera Vivian, y han habido avances como las cuotas de género, la formación antipatriarcal, que nos permite a todos y a todas comprender que históricamente nos mal enseñaron esto con el fin de generar conciencia, tanto en hombres como en mujeres, y que hemos creado esa conciencia, generado esa conciencia que hemos estado históricamente en desigualdades. Generar conciencia también en los hombres, porque también el sistema patriarcal, los hombres han sido víctimas de ese sistema, que les dijo desde niños que si un niño se caía no podía llorar, diciéndole el sistema patriarcal que un hombre no tiene sentimientos, que no puede desahogarse, que no puede llorar, y gracias a estas conductas, a estas enseñanzas malas, la tasa más alta en suicidios es de hombres. Y te vuelvo la palabra, Vivian, porque pues tú has venido trabajando un tema de salud mental muy importante en las organizaciones sindicales que es válido mencionar en este espacio. Ok, Rocío, sí, gracias. Bueno, la salud mental muchas veces nosotros no le ponemos cuidado, no le ponemos atención, porque lo vivimos, hacemos este tema como algo muy que no es tan valioso, pero realmente es una afectación que tenemos todos, tanto hombres como mujeres, niños, o sea, todo ser humano tiene de alguna u otra forma una afectación mental. Y es aquí donde nosotros vimos desde la pandemia cómo se desarrolló o cómo sí se le ha puesto un poco más de cuidado a este tema de la salud mental, que reitero, afecta a todos, tanto hombres como mujeres. Y tú lo has dicho, Rocío, muchas veces los hombres se han visto más afectados por el tema cultural, porque supuestamente los hombres no pueden demostrar cualquier tipo de emoción que tengan ante ellos mismos, ante una sociedad, porque esto es una frustración, esto supuestamente no va a ser de machos o de hombres como se genera. Pero, en cambio, nosotras las mujeres siempre hemos de alguna otra forma demostrado nuestros sentimientos, que muchas veces empezamos a llorar por diferentes situaciones y supuestamente está bien visto ante la sociedad. Pero también lo catalogan que cuando tú demuestras muchos sentimientos, muchas emociones, de alguna u otra forma afectas todo lo que está alrededor de tu entorno. Pero es necesario que dentro de las diferentes organizaciones sindicales no solamente nos capacitemos en todo lo que tiene que ver con formación laboral, también tenemos que capacitarnos en todo lo que tiene que ver con la salud mental, porque de alguna u otra forma nos va a afectar en todos nuestros ámbitos, ya sea en el tema de la casa, ya sea en el tema laboral, ya sea en el tema social. Entonces, sí es necesario que las organizaciones sindicales saquemos un espacio para empezar a capacitar todo lo que tiene que ver con salud mental a nuestros compañeros, a nuestros afiliados, porque de esta manera podemos aportar el granito de arena para mejorar todo lo que se presenta y tener todas las herramientas necesarias a la hora de poder defender nuestros derechos como trabajadores. Te devuelvo la palabra, Rocío. Gracias, compañera Vivian. Claro, esto también es un problema de estigmatización, ¿no? Entonces, las que lloramos son solamente las mujeres, ¿no? Un problema también grave que persiste en el entorno sindical es la violencia de género, ¿no? Las mujeres sindicalistas frecuentemente enfrentamos acoso sexual, discriminación y violencia simbólica dentro de nuestras propias organizaciones. Esta realidad, pues, desintensiva
la participación activa y sostenida de muchas mujeres. El tiempo que esfuerza la percepción de que los sindicatos son espacios hostiles para las mujeres. A pesar de los esfuerzos y promover protocolos de atención y prevención, muchas veces estos mecanismos las mujeres sindicalistas han asumido liderazgos normalmente como objeto de mayores niveles de estigmatización y violencia, no solamente por razones políticas, sino también por cuestionar los roles de géneros tradicionales, por cuestionar las prácticas patriarcales, por cuestionar las prácticas machistas, y pues eso no les gusta a la gran mayoría. Ser sindicalista ya implica riesgos significativos y ser mujer sindicalista implica el doble de riesgos, el doble de amenazas y el doble de vulnerabilidades. Otro reto importante que es la falta de formación sindical con enfoque de género. Si bien es cierto, muchas organizaciones como Ciperso Bogotá ha avanzado en esta capacitación con sus bases, los contenidos en otras organizaciones que no han tenido este avance, es llamado para que lo hagan. Y estos espacios suelen centrarse en aspectos técnicos, legales o económicos, dejando de lado la reflexión crítica sobre las desigualdades de género en el mundo del trabajo y en los mismos sindicatos. La ausencia de esta perspectiva reproduce prácticas excluyentes y perpetúa la idea de que las demandas de las mujeres son temas secundarios o alejados de la lucha sindical, o como que, ay, sí, ya está otra vez molestando esta señora por acá. Por eso es de vital importancia incorporar la perspectiva de género en la formación sindical, no solamente para empoderar a las mujeres, sino también para transformar la estructura organizativa desde adentro de las organizaciones. La formación debe incluir temas como feminismo sindical, economía del cuidado, los derechos reproductivos, la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar y la prevención de violencias de género en el trabajo, pero sobre todo en las organizaciones sindicales. También es importante mencionar los múltiples obstáculos que las mujeres han logrado un avance para ir minimizando esos obstáculos dentro del movimiento sindical colombiano. Se ha creado también colectivos de mujeres sindicalistas, se ha creado redes de apoyo y espacios de articulación que han fortalecido la voz y la agenda política de las mujeres. La Central Unitaria de Trabajadores fue quien comenzó a adoptar políticas de equidad de género con las cuotas de género en cargos directivos. Esto está dentro de los estatutos de la Central Unitaria de Trabajadores y también protocolos contra el acoso. Asimismo, las luchas feministas han permeado el discurso sindical, el trabajo no remunerado. Sin embargo, estos avances convienen con fuertes resistencias culturales y políticas, tanto al interior del movimiento sindical como en la estructura general. Y ya para concluir, doy la palabra a mi compañera Vivian nuevamente. Ok, Rocío, muchísimas gracias. Sí, o sea, aquí tuvimos como una vista de todo lo que ha pasado a nivel histórico, en todo lo que tenemos que hacer como organizaciones, pero una de las conclusiones que debemos tener como organizaciones y especialmente en esta semana sindical que podamos transmitir a nuestros demás compañeros, es que sí o sí tenemos que tener capacitación, una formación en todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, porque muchas veces tenemos esa imaginación que todavía solamente cuando hablamos de género únicamente incluimos a las mujeres, sino con perspectiva de género tiene que ser también todo lo que tiene que ver con los hombres y todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTBI+, porque a través de los años siempre hemos venido luchando por nuestros derechos. A veces nos ha tocado un poquito más difíciles que a otros, pero igual tenemos que continuar. Y aquí no es una división que tengamos que hacer hombres, mujeres y comunidad LGTBI, no. Aquí tenemos que unirnos totalmente todos, seguir trabajando en defensa de todos nuestros, por encima de la LGTBIQ+. Estamos reconociendo la participación de una manera equitativa, de una manera igualitaria, para así contribuir
a lo que es la esencia de las organizaciones sindicales. No debemos pasar por encima de ninguno. También es necesario nosotros estemos unidos como organización sindical, no busquemos también unirnos a otras organizaciones sindicales para continuar trabajando. Sé que de pronto otras organizaciones sindicales van un poco más avanzadas que otras, y es aquí donde debemos unirnos y empezar a trabajar, porque divididos no se va a poder lograr nada. Entonces, esto sería, digamos, como unas pequeñas conclusiones. Me gustaría que están conectados, que les dejaré de esta pequeña charla, porque si es necesario tener una y ampliarla un poco más. Sí, comentarios. Si alguna persona tiene algún comentario o alguna pregunta. Bueno, las personas se animan a hacer alguna pregunta. Yo quisiera plantear también un aspecto importante en la medida que justamente en este momento nos encontramos frente a una situación, digamos, especial en el sentido de que está todo el tema de y que es importante que después venga un capítulo de género, ¿sí? Y de ahí, para poder mantener, sí, lo anterior teniendo en cuenta que, digamos que, ¿cuál sería esa metodología? Y una pregunta hacia ustedes respecto un poco de la metodología para el cumplimiento de estos elementos que ustedes nos han planteado y poder eliminar un poco el piso pegajoso del que ustedes pues han hecho alusión. ¿Cuál sería un poco la estrategia? Se nos ha planteado del piso pegajoso. Exactamente. Sí. Bueno, entonces, bueno, qué pena. Cuando nosotros vamos a construir un pliego de peticiones, es que sí o sí exista una conformación de este grupo, de la creación del pliego de peticiones, que sea hombres, mujeres y comunidad LGTBI, porque tampoco podemos dejarlos a un lado. Y que de alguna otra manera ellos son directamente los que conocen perfectamente cuáles son las necesidades, cuáles son, cómo es la situación diferentes empresas o en el interior de las diferentes organizaciones, porque muchas veces únicamente se enfocan es en que estos pliegos de peticiones tienen que ser construidos por personas que tienen ya mucha trayectoria, pero dejamos de un lado a la base, dejamos de un lado a las personas que viven el día a día en las diferentes entidades, en las diferentes empresas. Entonces, sí es necesario que esta conformación del pliego de peticiones haga parte tanto hombres como mujeres como comunidad LGTBI, y con esos aspectos de los 5 puntos, digamos, que hacen parte del piso pegajoso, que son las brechas económicas, la segregación ocupacional, la carga laboral, todo el tema de el acceso que tenemos a capacitaciones y el tema cultural. Pues de ahí, cuando nosotros estemos creando este pliego de peticiones, tenemos que empezar a meter estos puntos que son muy importantes para todos. Rocío, ¿quieres añadir algo? Sí, sí, quiero aprovechar y contar una anécdota que tuvimos en una mesa de negociación donde tuvimos el privilegio de estar asesorando en la ciudad de Cartagena, y los compañeros tenían una lucha histórica por pedir dentro de sus peticiones unos overoles. Cuando yo llego a la mesa, digo, esa petición pues solamente los beneficia a ustedes, porque a las mujeres se nos dificulta el tema de un overol para poder ir al baño. Tenemos que desnudarnos para ir al baño. Y obviamente cuando ellos dijeron, ya llevaron el punto ganado a sus bases, a las compañeras, obviamente eso no les llegó bien. Entonces, eso también lo tomamos como reflexión y vimos la importancia de que exista una mujer en la construcción del pliego de peticiones, como lo menciona la compañera Vivian, y en la mesa de negociación, porque somos nosotras las mujeres las que sabemos las necesidades que tenemos.
Y aprovechando hablando de estos pliegos de peticiones y aprovechando un poco el momento político también que estamos viviendo, en la reforma laboral, pues es la primera vez que un gobierno piensa en las necesidades básicas y biológicas de las mujeres. Que tiene un capítulo de género que no es como nosotros lo esperábamos, que nosotros quisiéramos muchas cosas más, pero es el primer gobierno que piensa en las necesidades de las mujeres y las deja plasmadas dentro de una reforma laboral. Respecto del tema que ustedes mencionaban, muy importante, además de la doble y triple jornada, vemos como todavía, digamos, eso está todavía muy en pañales, muy crudo realmente la materialización de este derecho, de esta democratización, inclusive de las tareas domésticas y del trabajo entre todos y todos no remunerado, porque vemos que todavía pues el trabajo no remunerado aún pues está muy en cabeza de las mujeres, ¿sí? A pesar de la ley de economía de cuidado todavía, pues realmente como es un aspecto meramente normativo, sino que es un aspecto que tiene elementos culturales muy importantes, un componente cultural muy importante, pues realmente a pesar de que está la ley de economía de cuidado, de todas maneras hay una alta complejidad allí porque, digamos, todavía está el chip metido de que somos las mujeres quienes debemos hacer el trabajo doméstico. ¿Qué estrategias consideran ustedes que debemos avanzar desde el movimiento sindical en este sentido? Porque vemos que las trabajadoras, de todas maneras, no interesa inclusive el cargo, ¿sí? No hay distinción ahí en ese sentido. O sea, vemos inclusive la sentencia del caso Estela Conto, la magistrada del Consejo de Estado, en el sentido de la violencia económica que ella vivió y que valientemente lo puso en evidencia de manera muy valiente para poder hacer justicia en su caso, en el caso de la magistrada Estela Conto, del Consejo de Estado. Y fíjense ustedes que no hay ninguna distinción, ¿no? Entonces, si una trabajadora del Consejo de Estado, magistrada, pues en las diferentes escalas de la sociedad, uno se encuentra con personas en diferentes espacios, inclusive en el ascensor de las entidades, en todas partes donde el día viernes uno escucha claramente que el fin de semana va a ser destinado absolutamente a labores domésticas. Entonces, fíjense ustedes que después de toda la semana laboral y uno dice, no, es que todo este fin de semana me voy a dedicar al hacer tema, oficio en la casa. a hacer oficio en la casa, al tema doméstico. Entonces, en ese sentido, pues realmente cómo pudiéramos trabajar un poco en esa concientización y en esa democratización de todos los espacios domésticos. Desde ese chip que todo el tiempo, desde hace muchos años, de que somos las mujeres las que debemos estar a cargo de las diferentes tareas domésticas en los espacios de la casa. Y no Claro, importa. a nosotras históricamente nos impusieron y nos metieron ese chip en la cabeza que tenemos que estar cuidando. Desde niña nos regalaban que la muñequita, que la cocinita, que el platico, que para que usted cocine, y desde chiquiticas nos metieron en la cabeza ese chip. Y a nosotras como mujeres nos cuesta realmente soltar esa labor del cuidado. Entonces es un proceso de formación y es un proceso de venir desaprendiendo esas culturas. No es fácil y hemos venido trabajando dentro de la formación este punto tan importante que es la labor del cuidado, que no solamente no es remunerado, sino que no es reconocido. Porque muchas de nosotras ni siquiera reconocemos el trabajo y mucho menos se lo reconocemos a las demás. Bueno, Sí, también, bien. sí, también aportándole, pues esto es un chip y como es un chip, supuestamente, tenemos que reprogramarlo. ¿Y cómo lo vamos a reprogramar? Yo sé que es complejo, pero es necesario empezar a capacitar, es necesario empezar a atraer compañeras, mujeres, a que vean la diferencia que existe, que ellas reconozcan cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, y que el hecho de que sea mamá, sea esposa, sea compañera, bueno, lo que sea, no quiere decir que tenga que dejar a un lado todos sus sueños, todo lo que quiere en esta vida, que todos debemos de alguna u otra manera tener un espacio, y el espacio principal
es ser mujeres. ¿Y cómo somos seres mujeres? Reconociéndonos, porque si nosotros no estamos bien, no nos reconocemos, no nos valoramos, aquí es un tema principalmente de autoestima, de que debemos querernos, y a la hora de querernos debemos identificar qué es lo que yo quiero para mí, cómo me veré hacia un futuro, qué es lo que voy a necesitar en un futuro, que tenemos hijos y que de alguna u otra forma es la responsabilidad por traerlos al mundo, digámoslo así, pero no tenemos que cohibirnos, tenemos que buscar herramientas alternativas de poder desarrollar lo que me gusta hacer, de mirar mi espacio, tener mi espacio como mujer. Y esto también es necesario, buscar estos círculos de mujeres donde con experiencias podamos cambiar este chip. No quiere decir que entonces, porque eso es un tema también muy, muy machista, muy cultural, el hecho de que yo haga parte de eso, entonces estoy dejando a mis hijos abandonados o estoy dejando a mi pareja abandonada, no, porque tienes que primero identificarte como mujer y de esta, porque yo lo que muchas veces le digo a mis compañeras es, imagínense cuando son viejitas, ¿qué van a hacer? Van a decir, oiga, no hice nada, no hice nada, dejé de hacer esto, me gustaba, dejé de salir a bailar, dejé de ir a teatro, dejé de ir a pasear, porque siempre estaba pensando en cuidar a mis hijos, siempre estaba pensando en ir a hacer bueno, en fin, muchas cosas que nosotros, que la gran mayoría pensamos cuando salimos de trabajar, porque no solamente los viernes, es todos los días terminamos nuestra jornada laboral y estamos pensando qué voy a hacer de comida el día de hoy, voy a mirar, tengo que llegar a lavar, tengo que llegar a hacer tareas con los chicos, bueno, en fin. Entonces sí es como darnos nuestro espacio y todo esto se cambia es con capacitación. Sí, y miren qué importante es el reto que nos ha planteado Rocío en el sentido de soltar las tareas de cuidado, ¿no? Yo diría que soltar las tareas del cuidado para poder tener el autocuidado. Sí, o sea, como, porque es un reto que ha planteado la compañera Rocío, ¿sí? Digamos, de soltar la tarea del cuidado para poder generar una estrategia de autocuidado, ¿no? Porque, pues, como siempre ha sido así durante muchos años, en el sentido de asumir el cuidado, de que las mujeres asumamos el cuidado en diferentes espacios, pero ese cuidado a través del autodescuido y no del autocuidado, valga la redundancia personal, ¿no? Entonces, digamos que ahí sería una estrategia importante, ¿sí? Y a trabajar desde el sindicalismo para poder trabajar esa conciliación de la vida que hablaba hace un momento, de la vida laboral y personal, ¿no? En ese marco de estrategia de poder conciliar lo uno con lo otro, y eso podría ser a través de los círculos de la palabra, ¿sí? A través justamente del ejemplo, del antiejemplo y de toda esa dinámica que hemos trabajado. Pues les cuento que nosotros tenemos en CIPRES Bogotá una obra de teatro que se llama Así es personal. Y en esa obra de teatro justamente lo que buscábamos dentro de unos capítulos, identificando el tema de las dobles jornadas, de todo este aspecto, era justamente a través de esa estrategia teatral, poder generar una pedagogía en materia de derechos humanos y en específico con perspectiva de género. Y ahí pues una de nuestras escenas justamente tiene que ver pues con ese ejercicio. Entonces, qué importante que pudiéramos unirnos alrededor de ese tipo de estrategias para poder avanzar, y lo que también planteaba un poco Vivian, que es un poco pues desde los círculos de las mujeres, desde los círculos de la palabra, para poder trabajar y poder ir transformando las cotidianidades, porque aquí no estamos hablando de otra cosa diferente, sino desde lo que se amasa y se construye, se camina y se teje en las cotidianidades, ¿no? Entonces ahí también pues me parece importante esa estrategia, ¿no? Y creo que estamos a veces también en espacios un poco complejos porque por ejemplo, en nuestro caso, que son una institución del Estado, pues a veces es más complejo, más difícil, los terrenos son mucho más difíciles para poder avanzar en ello, ¿sí? Porque se piensa de que en las instituciones del Estado como que se sabe todo,
¿no? Entonces, como que realmente a veces es un poco más complejo ese andar en el territorio desde un escenario más de derechos en la cotidianidad, más allá que de derechos en a lo mejor escritos que pudieran ser muy técnicos, pero que realmente pues carecen de lo que realmente es importante, que es esa materialización de los derechos humanos en lo cotidiano, ¿no? Más allá de la tecnificación de las letras y eso, sino cómo se puede avanzar en esa materia. Y creo que ahí, desde el sindicalismo, pues tenemos una tarea ahí clave y fundamental que pudiéramos trabajar de manera conjunta a través de esas estrategias como las que hemos planteado, del teatro, de lo que planteaba Vivian, ¿sí? de esa estrategia que, porque si no, sencillamente en los sindicatos seguimos haciendo la misma reproducción que se hace en otros espacios, ¿no? Y creo que hay unos retos importantes del sindicalismo, de no generar esas reproducciones automáticas patriarcales, sino poder hacer esa transformación ahí y ese cambio desde esa deconstrucción, ¿no? Y de manera preocupante yo observo inclusive en generaciones, en nuevas generaciones, inclusive esa reproducción patriarcal y que aún todavía falta mucho. Yo creo que ahí el sindicalismo tiene una tarea muy importante, porque si no el sindicalismo sencillamente estaría reproduciendo exactamente lo mismo que se ha reproducido y contra lo que hemos luchado, que tiene que ver mucho pues con el patriarcado. Entonces creo que digamos es un reto fundamental poder avanzar allí en esos espacios. No sé si otro compañero o compañera quisiera intervenir. Les escuchamos. Por está el compañero Gabriel, Luz Angélica, Lina, Jenny, Miriam, también. Si de pronto quisieran intervenir, o no sé, compañera de Rocío, si tenga alguna otra anotación. No, muy de la línea de lo que hemos venido hablando, yo creo que es un reto fundamental la formación. Y nosotros hemos venido asumiendo un reto que si el trabajador o trabajadora llega a la formación, que en el gran porcentaje siempre son hombres los que se les facilita llegar a la formación, le hemos dicho, venga compañero, venga con su compañera, venga con una familiar, venga con una amiga, porque esta formación le va a servir a todos. Y ha sido así que hemos tratado de acercar a las mujeres a esos espacios de formación, porque por estas mismas eh, eh, dificultades que presentan las mujeres, que no tienen con quien cuide de los niños, que no tienen quien los lleve al colegio, entonces nos cohibimos de participar y de formarnos y de aprender otras cosas y unas nuevas estructuras por estar pendientes de esa labor del cuidado. En una capacitación un compañero me decía, es que yo le intento ayudar a mi esposa, pero es que si yo barro, ella me dice que barro mal. Entonces también es el chip que nos han metido, que es que si yo no lo hago, nadie lo hace bien, ¿sí? Entonces también es ese proceso de formación constante, de estarle diciendo a la compañera, es que eso no es una ayuda, simplemente es lo que le toca hacer al compañero, si vive ahí, pues es una función que debería hacer. Entonces sí es como ese proceso de formación constante, de estar trabajando, de estar enfrentando esa cultura patriarcal que nos han impuesto históricamente. No, y ahí has tocado un punto muy importante, el tema de la ayuda, ¿no? Que se ve no como si realmente fuera el cumplimiento de una obligación y de responsabilidad, cumplimiento de una responsabilidad, sino como sencillamente venga, le ayudo, ¿no? O venga, le colaboro, ¿no? El famoso venga, le ayudo, venga, le colaboro, entonces nos están haciendo el gran favor. Entonces, aquellos pocos que lo hacen, pues hay que hacerles una estatua porque hacen el favor, porque nos hacen el favor, colaboran, ¿no? Entonces, y uno ve también como aquel que medio hace, entonces ya hay que hacer una estatua, hay que decirle que es hemos dicho, el más, cuando resulta que no está haciendo otra cosa más que el cumplimiento de su obligación y de su parte, ¿no? Y que no hay que hacerle ninguna estatua ni ningún busto porque sencillamente está cumpliendo, ¿no? Pero desde ese lenguaje del ayudar, entonces creo que ahí también encontraríamos otro reto que es el tema del lenguaje, ¿no? Claro, nosotras también como mujeres creemos que es una ayuda, ¿no? Entonces, ay, no, es que él nos colabora, él nos ayuda a lavar la loza, él nos ayuda a tender la cama, él nos ayuda. Entonces hay que, desde ahí encontraríamos otro reto que es justamente
la concientización de esas responsabilidades, de esas corresponsabilidades, y por supuesto de las corresponsabilidades y de sencillamente cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Entonces, para que lo tengamos ahí claro. No sé si hay alguna otra inquietud de las personas que están presentes. Creo que no hay comentarios en el chat. Ya estamos llegando al final de la conversación, al final de este conversatorio. Entonces, ¿qué dudas? O bueno, no sé, Gabriel creo que estaba por ahí, nuestro compañero de comunicaciones. Están muy tímidos los compañeros y compañeras. ¿Está Jenny? Ah, Gabriel. Aquí aprendiendo a deconstruir ese patriarcado. Sí, entonces, es una tarea diaria, ¿no, compañero? Eso se aprende todos los días y también se desaprende todos los días. Exactamente. Sí, eso es una tarea. Es una tarea de reflexión y además aprender a leer con lentes de género, porque en la medida que se aprende a leer con lentes de género, pues también se comienzan a identificar todos esos aspectos, porque si no, sencillamente ni siquiera se observan, sino que sencillamente se van dejando pasar, se automatizan, se naturalizan y se genera una cotidianidad de construcción del patriarcado sin deconstruir lo que se requiere, sino que sencillamente se va haciendo automáticamente sin tener esa observancia y sin tener pues esos lentes de género puestos que tenemos que tener pues tanto en las casas, en lo doméstico, como también en los espacios laborales y por ende también en los espacios sindicales, que es donde también, por fortuna, pues en nuestra organización no tenemos muchas de esas dificultades patriarcales en el movimiento como tal, en la organización sindical, pero sí en el movimiento sindical, pues ha sido pues muy, muy difícil también instalar esas otras formas de sindicalismo más justas, más equitativas y desde esas miradas un poco más incluyentes, ¿no? Entonces, pues, por fortuna, pues en nuestra organización, pues tenemos una junta directiva mayoritariamente construida por mujeres, también las bases igualmente, y pues podemos caminar un poco más hacia esa transformación y poder mirar desde un espacio más de avanzada en esta materia, ¿no? Pero, sin embargo, en el marco de lo doméstico, en el marco de lo laboral, pues está muy arraigado, muy adherido aún, y ahí pues hay un trabajo de unos retos muy importantes, retos que inclusive de los que hemos hablado hoy. Entonces, pues no sé si hay alguna otra intervención y si no vamos cerrando nuestro espacio de este conversatorio. No sé si... Bueno, si no hay más preguntas, no hay intervenciones, vamos entonces a ir cerrando este conversatorio, agradeciéndole a la compañera Rocío, que sabemos que tenemos siempre ahí pues una aliada en los diferentes espacios de nuestra organización sindical. Agradecerte siempre por estar allí, igual a nuestra compañera Vivian, quien también pues resulta una aliada pues, fundamental, digamos, en la construcción de estos espacios y de nuestra organización sindical. Y bueno, seguimos entonces caminando en la construcción del sindicalismo que queremos, ¿no? Ese sindicalismo que soñamos y que tiene unas prácticas distintas, alejadas de las malas prácticas y con una transformación real que conduzca a la sociedad que queremos, ¿no? A esa sociedad justa y equitativa que estamos buscando y que queremos construir y que además aportamos nuestro trabajo desde cada uno y de cada uno de nuestros rincones y de nuestras esquinas, y que cuando tenemos que juntarnos en esa juntanza por esta lucha sindical, pues ahí estará nuestra lucha y nuestro aporte fundamental. Entonces, agradecerles por haber aceptado la invitación a este conversatorio. Estaremos por ahí, Luz Angélica nos hace una ceñita de aplausos, muchas gracias. Y pues seguimos entonces pendientes seguramente para el desarrollo de esas estrategias que estamos planteando de capacitación, estas estrategias de círculo de mujeres y de círculos de la palabra, y poder avanzar. Y bueno, esperamos también que podamos con nuestra obra de teatro que estamos en hora de ir a presentarla al Sindicato Nacional de Transporte, a la USO y a esos otros espacios. Entonces, esperamos próximamente estar por allá con ustedes. No, agradecerte, compañera Yasnadia, agradecerle siempre a Ciperso Bogotá, que siempre está ahí presto a nosotros y nos
también vamos a estar siempre prestos a lo que ustedes requieran. También contarles un poco que hemos venido desde la CUT articulando el trabajo sindical y el movimiento sindical con los procesos sociales, con los procesos culturales, con los procesos campesinos, con los procesos de mujeres. Hemos sacado el movimiento sindical de la oficina, de la CUT, al barrio, a donde realmente está el trabajador y la trabajadora. Y eso lo hacemos a través de los sancochos, se llama Sancocho al Obrero. Sería bueno que en uno de esos sancochos presentemos esa obra de teatro, en un parque, en el barrio. Sería fenomenal y dinámica para que ese trabajo. Porque como lo decía Vivian, llegó un momento donde tenemos que unirnos y fortalecernos no solamente el movimiento sindical, sino con toda la comunidad en general. Vale, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Jazz, y a todos los compañeros por estar presentes. Quedamos muy atentos a participar en estas diferentes actividades para buscar todas las alternativas necesarias para continuar construyendo. Listo, muchísimas gracias, les envío un súper abrazo. Estamos en contacto. Vale, muchísimas gracias entonces también a las personas que asistieron el día de hoy. Continuamos mañana, les esperamos mañana con nuestro cineforo, que tenemos pues una importante actividad para mañana en la sede sindical. Entonces los esperamos mañana a las 9 de la mañana en nuestra sede sindical para avanzar en nuestro cineforo con la película Estimados Señores. Entonces, muchísimas gracias, un abrazo gigante y bueno, nos vemos mañana entonces. Un abracito. Chao, Muchas chao. Chao. Muchas Muchas gracias, gracias. hasta luego.